Shalom hermanos, muchas gracias por Adonai por darnos la oportunidad de llegar acá a compartir con ustedes este mensaje del día de hoy con un invitado muy importante. Hoy tenemos la historia del segundo patriarca que es Isaac. Y Isaac es el hijo de la promesa, es más conocido como el hijo de la promesa, cuyos padres son Abraham y Sara, y son los patriarcas que tienen ese hijo en su vejez por causa de la palabra que Adonai había depositado en ellos. Amén, así es el hijo del milagro, Así es es. el hijo de lo imposible. Por lo tanto, fue un hijo que yo creo que fue muy luchado, ¿sí? Muy anhelado. Y era un hijo que venía con muchas respuestas para la vida de Abraham. Por lo tanto, el propósito de Isaac era muy importante porque era continuar no solamente con el legado de la familia, sino con el legado que Adonai le había entregado a Abraham. Bueno, y el significado de Isaac en hebreo es reira o risa. Precisamente recuerdan en el momento en que Adonai le da esa promesa a este hombre y a esta mujer, Abraham y Sara, y ellos se ríen. Y precisamente ese es el significado del nombre curioso de Isaac. Amén, así es. Precisamente Sara se ríe cuando escucha que le están dando esa promesa y ella ya por su edad pues ha perdido la costumbre. Pero eso es lo que hace la vida de Isaac, una vida llena de milagros, llena de Así cosas es. sorprendentes. Luego Isaac crece con todo lo que ya hemos visto y hemos estudiado y Adonai le dice a Abraham que debe entregarle el hijo, su Su único hijo, único hijo, el el hijo de la amado. promesa, el Ujú, más amado. el más ¿Y qué amado. hace Abraham? Ahí entre líneas nosotros vemos, o mejor dicho, de manera directa la Torah nos enseña que Abraham obedece. Pero sabes, cuando uno está en una situación de esas en las que, como Abraham, tal vez uno dice, wow, Señor, me estás pidiendo mi hijo. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Amén. Yo creo que por la vida de Abraham, aunque estaba la obediencia a Adonai, estaba también su humanidad y le dolió y sintió mucho dolor y tal vez él se preguntaría qué le voy a decir a mi esposa. Bueno Señor, si tú me lo pides es porque tú tienes el poder y de donde la ceniza lo levantarás. Amén. Esto lo estoy haciendo en obediencia a ti. Pero pues ahí vemos como ese proceso en la vida de Abraham de desprenderse de su hijo, su único hijo. Y también vemos el proceso en Isaac, porque Isaac tuvo que ir al monte, llevar la leña. Le pregunta a papá, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham dice, Adonai proveerá el Proveerá. sacrificio. Nosotros llevamos la leña, él proveerá el sacrificio. Y efectivamente arriba, Adonai impide que él ejecute la orden que él mismo le había dado, porque la fe de Abraham había sido probada. Ahora, pongámonos del lado de Isaac. ¿Qué era lo que estaba viendo Isaac en ese momento? ¿Qué era lo que Isaac estaba aprendiendo? Isaac estaba aprendiendo a obedecer. Obediencia, la ¿A obediencia. obedecer hasta qué punto? Hasta el mismo punto de la vida. Por eso encontramos, como lo hablábamos hace un rato, que tipificaba el mismo. La vida de Yeshua, el sacrificio de Yeshua, a pesar de que no se consumó en la vida de Isaac, todo lo que implica el sacrificio está estrechamente relacionado con lo que padeció, vivió nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Amén. Entonces mira qué importante la formación. Quiero que nos centremos un poquito y miremos la formación de lo que fue la vida de Isaac. No, no fue dejada como al azar. Y también lo vemos porque en el capítulo 24 del libro de Génesis encontramos algo que nos habla de la preocupación que tenía Abraham por su hijo. Yo sé que vamos a hablar de Isaac, pero antes de hablar de él tenemos que como que introducirnos qué fue lo que En la vino historia, antes. así es. Y llega un momento muy importante para la vida de Abraham, pero más importante para la vida de Isaac, y es buscar una esposa para su hijo. Caso curioso, que lo vemos hoy. Isaac no era el que estaba buscando la esposa. Así es, él estaba en espera de su esposa, pero su papá se encarga de eso y se encarga de una manera particular, ¿no? Creo que ahorita lo mencionábamos y es que el padre sabe de qué tiene necesidad su hijo y eso no solamente pasa en la parte física, hablando del padre en línea consanguínea, sino el Padre Celestial sabe de qué tiene necesidad sus hijos.
Wow, mira qué detalle espiritual escondido, parece que estuviera escondido, pero está muy explícito, y es entender eso que Abraham conocía la necesidad de su hijo Isaac, y Abraham estaba preocupado por la necesidad de su hijo. Entonces fíjate que a veces uno le ocurre de que uno se preocupa por cosas que a veces hay que dejárselas al Eterno. A veces nos preocupamos por por con quién me voy a casar. Y creo que acá hay una clara advertencia, un claro modelo de que, bueno, si queremos casarnos, hable con el Eterno y Él se va a encargar de buscar la persona ideal. Correcta. Entonces fíjate que a Abraham le preocupaba mucho el futuro de su hijo, los pasos que él iba a dar, y le da una instrucción a su criado. Instrucciones muy claras, por cierto. Así es. Y él le dice a su criado, pasaba algo que les quiero compartir, es que cuando alguien hacía una promesa como la que hacen ellos dos, Eliezer le promete a Abraham que va a ir a buscar a su esposa, había algo, y es que como costumbre metía la mano y la ponía en el muslo del que era su amo. Y esto precisamente dice que es en el lugar donde ellos desenvainaban su espada, que ese es el lugar que tipifica autoridad. Y me parece curioso porque Eliezer sabía que él estaba bajo la autoridad de Abraham, pero también Abraham estaba bajo la autoridad de Adonai. Entonces mira cómo se va desenvolviendo esta historia, porque él dice como que, ¿y yo cómo voy a desarrollar esta labor? Y Adonai le dice algo específico, y es que no iría él solo, sino que él enviaría a su ángel para que fuera delante de él y le mostrara el camino que iba a recorrer y lo llevara a ese fin. Amén, pero vamos a leerlo, vamos a Génesis capítulo 24, versículo 6. Vamos a decirlo así. Abraham le contestó a su siervo, ¿no? Porque le estaba hablando a su siervo. Bajo ningún concepto debes llevar a mi hijo allá. Adonai, el Elohim del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, que me prometió bajo juramento diciendo, yo le asignaré esta tierra a tu linaje, él enviará su mensajero delante de ti, y tú conseguirás de allá una mujer para mi hijo. Versículo 8, y si la mujer no consiente en seguirte, entonces quedarás libre de este juramento que me has hecho. Pero no lleves mi hijo allá. Yo acá me preguntaba, bueno, ¿por qué tantas razones Abraham no quería que Isaac fuera allá? Entonces uno diría, porque se iba a encontrar con el pasado del cual Abraham se había desprendido, o porque posiblemente los ojos de Isaac podían ser, digamos, fácilmente engañados por la belleza de una mujer. ¿Sí? Quería protegerlo. Y porque probablemente podría elegir mal, que era realmente lo que él quería guardar. Exactamente. Entonces fíjate qué bonito esta historia, porque creo que esto es práctico. Y es práctico, digamos que en este caso podríamos decirlo que es muy práctico para todos los jóvenes que nos están escuchando. Especialmente para los jóvenes es esta noche. Lo vamos a ver más adelante, pero me voy a adelantar lo que voy a decir. Y es clave. Adonai creó a Adán, al hombre y a la varona. Amén. Y llegó un momento en su vida en que lo hizo caer en un profundo sueño y la puso delante de él. Así es. Y acá vemos algo similar. ¿En qué sentido? En este momento Isaac estaba con la tristeza de su madre, de la muerte de su mamá. Seguramente no estaba pensando en casarse, ¿sí? Así como seguramente Adán pudo haber sido también igual. Y en ese momento tan importante, cuando el papá manda a buscar la esposa, o manda a buscar quién será la esposa, Adonai la trae, que lo vamos a ver más adelante, y la pone delante de él. En su lugar. Y es una historia, es un matrimonio muy bonito y es un propósito muy especial. Pero entonces nos adelantamos mucho y vamos acá apenas en Génesis capítulo 24. Entonces hablábamos de que Abraham entendía el propósito de la vida y del ministerio de su hijo. Punto número 3, Abraham estaba seguro, así como a veces escuchamos que Abraham sabía que Adonai estaba en medio de este asunto y iba a enviar un ángel para guiar a su siervo. Amén. ¿Y qué pasó? Efectivamente,
el siervo es guiado por Adonai y en medio de su búsqueda él le ora a Adonai, al Eterno, dice al Dios de mi amo, y le pide que le dé dos señales muy importantes para identificar quién sería la esposa de Isaac. ¿Puedes decirnos cuáles señales son? Vamos a verlas en Génesis capítulo 24, versículo 15. Bueno, aunque acá ya está la respuesta, pero le pidió dos señales, pero por tiempo voy a agilizarlo un poco. Las dos señales son las siguientes, versículo 14. Que la muchacha a quien yo le diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, beba usted, y también abrevaré a sus camellos, que esa sea la que tú has decretado para tu servidor Isaac. En esto sabré yo que habrás tratado con bondad a mi amo. ¿Y qué dice el versículo 15? Y aconteció que antes de que acabara de hablar, he aquí Ribca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. O sea que fue una respuesta inmediata a esa oración. Amén, versículo 16. Dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, tengan claro este aspecto, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Amén. Entonces vemos que es una mujer diligente, ¿no? Es una mujer que no está en casa, sino que cuando me refiero a no está en casa, quiero decir es que no está como en confort, sino que es una mujer que está trabajando, que está produciendo, y tiene un corazón generoso, un corazón bondadoso. De servicio, corazón de servicio. ¿Qué dice la escritura? El verso 17 dice, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, adón mío, y se dio prisa para bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua. Mira esta expresión tan bonita. Hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Amén, qué tremendo, porque uno diría, no, pues el criado o un hombre, un caballero, pues lo que haría es, permítame señorita, yo le ayudo. O por favor no vaya a brevar los camellos, yo lo hago. O podría ser que ella esperaría algo así, pero vemos en ella ese esfuerzo, esa actitud, esa diligencia, y acá hay una conexión muy bonita. Hemos aprendido a lo largo de estas parashá y estas enseñanzas, que cuando en la escritura se nos habla de agua, se nos está hablando de Torah, de la palabra, de la palabra. Entonces fíjate que fue una mujer que fue capaz de quitarle la sed a él, y no conforme con esto, quitó la sed a los camellos. Todos sus camellos, es que no dice ni siquiera de uno, sino de todos sus camellos. Y eran 10 camellos. 10 camellos iban con él. Y un camello no toma 1 litro de agua, toma por galones de agua. Entonces, qué trabajo tan importante. Y ahí más abajo de la escritura dice que este hombre solamente miraba como asombrado, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que no podemos hablar de Isaac sin hablar de Ribca. Así es. Porque definitivamente yo creo que la persona más importante, y hablo después de Adonai, para la vida de Isaac fue Ribca. Y recuerdas que en el patriarca o el padre de Isaac, los pastores compartían que hubo algo que le dijo el Eterno a Abraham, y es, escucha a tu esposa. Y en este momento se estaba cumpliendo algo, y es que ella es parte de la voluntad por la cual el Eterno, a través de la vida de Abraham, estaba cuidando el propósito de su hijo, porque sabía el valor que tenía la mujer en medio del llamado que iba a tener su hijo. Fíjate que yo, cuando he compartido en esa parashá, cuando enseñamos de Isaac y Ribca, siempre he dicho que aquí yo he visto un ministerio mucho más, o sea, pareciera mucho más fuerte, mucho más desarrollado en ella, pareciera que ella fuera más pastora que él, ¿no? A veces nos ocurre así, y es precisamente porque Adonai nos pone y nos complementa, porque vemos que Isaac es un hombre que tiene un corazón muy manso,
no lo vemos en guerras, no los vemos en este tipo de riñas, en este tipo Muy de conflictos, sujeto. muy sujeto, es un hombre muy calmado, por obediente. eso cuando investigamos la biografía, dice que fue una persona que prácticamente en ese momento pasó como que todo fue bueno, como que Tranquila su vida. sí, como una vida muy tranquila. Pero llega Ribka a la vida de él, inmediatamente con el matrimonio llegan los hijos. Y Pero en el caso particular de ellos fue diferente. Porque los hijos no, tardaron. se olvidaba decir algo que está acá en nuestros apuntes. Y es que me compartías tú que el mismo Isaac también nos habla de la formación que tuvo, perdóname. eh, Fue un hombre que cuando se dio cuenta que su esposa tenía problemas de infertilidad, ¿qué hizo él? Oró a Adonai. Pero antes de orar a Adonai, yo quiero que lo leamos y está en Bereshit capítulo 25, verso 19. Dice de la siguiente forma: y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Aquí nos está diciendo que a los 40 años de él se casó con Rebeca o Ribca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró, ese es el punto, el verso 21, donde quiero que usted preste mucha atención. Y oró Isaac a Adonai por su mujer que era estéril. Miren que acá hay algo que marcó la historia de esta pareja. Y es que él pudo haberse conformado y pudo haber dicho cuando Dios quiera, cuando el Eterno conceda este milagro, así como ocurrió conmigo para con mis padres. Pero él hizo algo más allá y él oró. Dice, por su mujer que era estéril, y aceptó a Adonai y concibió Rebeca, su mujer. Y esto es un gesto que quizás a muchos varones les ha faltado dentro del matrimonio, y es tener esa iniciativa de bendecir el vientre de su esposa y entender que la voz de él es una voz importante para lo que serán sus futuras generaciones, ¿sí? Y que la voz, siempre hemos dicho, el poder de la palabra tiene un poder sin igual, especialmente la voz del Padre en la vida, en lo que se va a ejecutar en la vida de ese linaje. Amén, como tú lo decías, en la escritura hubiera podido haber dicho, no sé, que él buscó a su padre Abraham, no, sí, que buscó algún tipo de solución, pero él sabía que la solución estaba arriba. ¿Cuál era la fuente? Venía de Adonai, por eso tan importante este recuento que hemos hecho, y por eso esto también es un llamado motivacional para quienes somos papás, y poderle sembrar eso a nuestros hijos. Y acá ya vemos un Isaac ejerciendo el sacerdocio. Amén. Ya vemos un Isaac maduro, ya tiene Con 40 años. entendimiento. Exacto. Y a pesar de que tiene 40 años, su hijo llegó 22 años después. Entonces es la fe, la constancia, el amor, lo que mantiene esta pareja con, bueno, que viene a ser un patriarca y una matriarca, lo que nos habla del propósito tan grande que tiene para entonces vemos que 20 años después se cumple la promesa, pero también encontramos algo en la vida de Ribka, y es que ella sabía que iba a concebir. Dos simientes estaban entre su cuerpo. Ella dice, ¿qué es esto que está sucediendo? Y lo vemos versos más adelante ahí. Voy a leerlo, parte, ¿sí? Génesis 25, 22. Nos habla de esto, que me parece muy importante también. ¿En qué sentido? De que cuando ella queda encinta, ella dice, algo pasa dentro de mí, ¿sí? Algo que no es normal, a pesar de que no había sido mamá. Mamá nunca. Ella detecta algo que no es normal en su cuerpo. Y dice así, bueno, versículo 22 del capítulo 25. Pero los niños combatían en su vientre, y ella dijo, si es así, ¿para qué existo? Ella fue a inquirir a Adonai, y Adonai le contestó, espérate un momento, ¿cómo así que Adonai? ¿Cómo así que ella fue a inquirir a Adonai? O sea que ella era una mujer que también tenía el temor de Adonai. Amén. Y Abraham por eso le decía al siervo que tenía que ir a buscarla a la casa de su padre, tenía que ser una mujer con el temor de Adonai, y es una mujer que también está buscando a Adonai para que le dé una respuesta. Ella hubiera podido buscar la respuesta en su esposo,
pero ella sabía que el ¿En quién esposo no tenía podía que darle, buscar? no podía darle esa respuesta. Y acá es donde me encanta también ella como pastora, porque el llamado tan importante que tiene ella, y es que Adonai a ella le da una respuesta clara sobre quiénes eran sus hijos. Uno pensaría que fue en el papá, pero se lo da a ella. Y entonces viene, O sea, hay dos respuestas. Una, cuando ora Isaac por la promesa de la concepción que el Eterno permite. Y la segunda cosa es cuando ora ella, entendiendo qué era queriendo entender qué era lo que estaba sucediendo en su vientre. Y aquí es donde la promesa se duplica. y el mismo Adonai le habla a A ella. ella. Entonces a veces decimos, no, que cuántas veces Adonai le habló a Abraham, cuántas a Isaac, cuántas a Jacob. Pero a veces no nos detenemos a detener a qué matriarca Adonai le habló, a cuántas, ¿cierto? Me Así parece un es. dato muy curioso. Y lo quisimos traer acá, porque definitivamente en este matrimonio se ve efectivamente la importancia de la mujer en un ministerio y en un hogar. Mira lo que dice. Y Adonai mismo le contestó, versículo 23 del capítulo 25. Y Adonai le contestó, dos naciones hay en tu vientre, dos pueblos separados saldrán de tu cuerpo. Un pueblo será más poderoso que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se le acercaba el tiempo de dar a luz, había gemelos en su vientre. Amén. Se duplicó la promesa. En ese momento no habían ecografías, en ese momento no se sabía cuántos hijos iban a nacer, pero ya Adonai le había dicho que venía doble. Dos simientes, dos pueblos, dos naciones. Y ya le estaba contando proféticamente lo que iba a hacer de sus hijos. Así es. Dice, dividido desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Esa fue la profecía de lo que se iba a suceder. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre. Y salió primero el rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, el que lucha por la bendición. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Amén. Aquí confirma que fueron 20 años después 20 años. de que él hiciera esa oración, de que él se casara con esta mujer. Bueno, entonces vemos que es una mujer de relación, porque para que Adonai le contestara tenía que ser una mujer de relación. Luego más adelante vamos a ver que es una mujer también de revelación. Entonces vamos a ir más adelante. Versículo 26, Génesis 26, capítulo 26, versículo del 2 al 6, y dice así. Pero acá me estoy saltando algo, permítame. Acá tenemos que hacer un paréntesis y tenemos que volver a Isaac. Y ya vamos a retomar, para llevar el orden, y ya vamos a retomar lo que era Ribca. Y es que en este momento, en el capítulo 26 del libro de Génesis, encontramos también una respuesta y una enseñanza del precio de la obediencia de Isaac. Adonai le había dicho a Isaac que aunque había hambre, en ese país no podían descender a Egipto, y tenían que quedarse en ese lugar. Eso pasa como cuando muchas veces nosotros hemos compartido que el peor de los tiempos, recuerden que era tiempos de hambre. El Adonai los convierte en los mejores tiempos. Y en fidelidad a Adonai, a su palabra, y en fidelidad también a que Isaac fue obediente, acá ocurre algo maravilloso. Y es que Adonai enriquece la vida de Isaac en un año. Entonces miren acá, Génesis 26, versículo del 2 al 6, y dice así: Adonai se le había aparecido y le había dicho: no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te señalo, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Te asignaré todas estas tierras a ti y a tu linaje, en cumplimiento del juramento que hice a tu padre Abraham. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y daré a tus descendientes todas estas tierras, de modo que todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu linaje.
cuando Abraham me obedeció y cumplió mi orden, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Y dice la escritura en el versículo 6, así que Isaac se quedó en Gerar. O sea, Isaac era un hombre obediente y tenía relación y tenía revelación, y acá vemos cómo el ministerio de los dos se complementa de una manera maravillosa. Y dice en el versículo 12 del capítulo 26, ¿qué pasó cuando él obedeció? Recuerden que había hambre, había necesidad. Y esto, amor, mi hermana, mi pastora, me recuerda algo que nosotros hemos compartido y que lo hemos aprendido mucho en Israel Casa Integral. El precio de la obediencia es la bendición, ¿sí? La consecuencia. Perdón. El resultado de la obediencia es la bendición. Es la bendición. Amén. Y fíjate que si fuera por vista, había hambre. Hoy nosotros, si es por vista, hay muerte, hay pandemia, hay crisis económica, hay guerras. Pero Adonai dice, no desciendan, no vuelvan atrás, ¿sí? No vuelve atrás, mantente firme. Y versículo 12 de ese mismo capítulo, ¿qué dice? Dice, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿En cuál tierra? En la tierra que Adonai le había dicho que se quedara allí, en Gerar. Y cosechó aquel año 100 veces por uno, y le bendijo a Adonai. Sigue otro poquito, por favor. El varón se enriqueció, verso 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces acá el Señor no le dijo ni pacte, no le dijo nada de eso, no le dijo siembre uno, le dan dos, no. Sea obediente. Sea obediente, y tomó su semilla. ¿Y en qué tiempo lo enriqueció? Es que me parece asombroso, porque a veces uno piensa que Adonai no puede hacer lo mismo con nosotros en todas las áreas, y es que Él puede cambiar nuestro rumbo en un año a consecuencia de una obediencia. Bueno, estaba pensando en este momento algo que mencionaste, y es que el Eterno no le dijo sea obediente, sino el Eterno le dio la instrucción para que él escogiera entre ser obediente o ir a esa tierra, o descender a esa tierra. Y él mismo ocasiona esa bendición por causa de la obediencia, por causa de obedecer lo que el Eterno le había dicho. Muchas veces vemos que hay cosas en la Escritura que no queremos, que nos parecen complicadas, que decimos, ¿cómo lo voy a hacer? Pero no está en cómo lo hagamos, sino en que lo hagamos, porque el Eterno va a premiar la obediencia de sus hijos. Y no obedeció él solo, sino que él obedeció juntamente con su esposa. Y vemos que cometieron errores, claro que cometieron errores. Con su familia. En esta misma ciudad, él cayó en algo que generacionalmente traía también desde su padre, y es que él también hace pasar a su esposa como su hermana. Como a su hermana, mentir. Mintió porque tuvo temor. O sea que no es un hombre perfecto, pero Adonai conocía su corazón y su obediencia. Y fíjate que fue a tal punto que Adonai lo enriqueció, que el gobernante de esta ciudad le tuvo que decir, mira, tú te has enriquecido demasiado, eres demasiado grande para nosotros, eres un problema en este instante para nosotros, vete de acá. Abimelech le dijo, vete de acá. Y lo sacó de la tierra, y él se fue con todas sus riquezas, pero más adelante lo alcanza, y este rey medita y dice, bueno, yo con este pueblo no puedo pelear, y le hace que establezcan un pacto para que nunca haya una agresión entre ellos. Entonces es bastante importante esto que estamos aprendiendo en la Escritura. Ahora sí, volvamos a Ribca. Capítulo 27, y acá en este capítulo vamos a encontrar a un Isaac ya más viejo, por llamarlo de alguna forma, ya un Isaac que está buscando es bendecir a sus hijos porque siente que sus días se van a cumplir, pero también vemos una labor de una mamá que está ahí. Vigilante, en la brecha, cuidadora de su hogar, entendida. Si en un momento el Señor le había demostrado, o nos demostraba en la Escritura, que ella tenía relación, acá en este otro instante, a pesar de que puede ser muy polémico, Adonai le da a ella una revelación.
Amén. Entonces vamos a Génesis 27, versículo del 6 al 11. Dice así. Bueno, permíteme leer el primer verso. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, dice que se debilitaron, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo al hijo, y el hijo le dijo, heme aquí. El verso 7. Verso 6. 6 dice, entonces Rebeca habló a su hijo Jacob, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga ante Adonai antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenas crías de las cabras y haré de ellos guisado para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Amén. Entonces vemos que es una mujer que en un momento tiene una relación con Adonai, pero en este momento Adonai le da una revelación y tiene que tomar una acción. ¿Sí? Es una mujer de decisión, de carácter, firme, y ella sabía que la bendición debía recaer sobre su hijo Jacob y no sobre Esaú. Pero porque ella, recuerdan en el momento de la oración que el Eterno le había revelado lo que iba a acontecer en el postrer estado, que le dice, y el menor servirá al mayor. Ella ya tenía indicios de lo que iba a suceder con su descendencia, con esos 2 pueblos. Entonces ella hace que su hijo tome la decisión o lo estimula, lo incita para que él tome la decisión y reciba la bendición de Jacob. Y acá es donde todos nos hacemos una gran pregunta. ¿Lo engañó o no lo engañó? Bueno, si me lo dicen a mí de manera personal, yo creo que no lo engañó. Había propósito. Porque aunque Adonai sabía lo que iba a ocurrir, Isaac tenía algo que había aprendido con su padre. Y esto que había aprendido con su padre es algo que nosotros hemos escuchado muchas veces, y es que todo lo que hace Adonai es perfecto. O a los que aman a Adonai, todas las cosas le ayudan para bien. Imagínense a Abraham intentando sacrificar a su hijo, y si él pudiera retomar ese texto bíblico así literalmente como nosotros, diciéndose mentalmente cuando tomaba su cuchillo, arreglaba la leña y decía, todas las cosas al justo le ayudan a bien, ¿sí? Todo lo que Adonai hace es bueno y perfecto en gran manera. La bendición de Adonai es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Entonces, cuando yo leo estos textos y digo, bueno, es un hombre de relación, de revelación, puede que su hijo se haya puesto como algo peludo en el cuerpo, como una piel, para que su padre cuando lo tocara no lo identificara. Pero algo que tienen los papás, y es que nosotros conocemos la voz de nuestros hijos. Entonces pienso yo, y esto yo lo hacía así como una reflexión, y aunque claro que los sabios y la literatura judía dice otra cosa, es que Adonai sabía, Isaac sabía que si eso era así, era porque el que tenía que recibir la promesa, la bendición de la primogenitura, era su hijo Isaac. ¿Qué dicen los sabios? Los sabios dicen que el momento era Jacob, sí. ¿Qué dicen los sabios? Que el momento de la concepción de Jacob y Esaú fue primero Jacob y después fue Esaú. Entonces que por eso la bendición de la primogenitura fue en él. Pero más que ellos, pues es hablar de Isaac y ver que es un hombre que confía tan plenamente en Adonai, que sabe que Adonai tiene control de ese momento y él desata la bendición sobre su hijo sin ningún problema y sin ningún temor. Y después es como que él cae en cuenta, ya vamos a verlo en la historia más adelante, que él le dice a su hijo Esaú como, ya bendije a tu hermano. Y él le dice, por favor, no me dejes sin bendición, o sea, haz algo porque me voy a quedar sin tu bendición, necesito que hagas algo. Y infortunadamente ya no podía darle la misma bendición que dio a Jacob, pero lo bendice.
lo bendice. Y lo más curioso es que le da una bendición diferente a su hijo Esaú, que bueno, es una bendición que dice así en el versículo 39, perdón, versículo 40, dice, mira, tu morada disfrutará de la grosura de la tierra y del rocío del cielo de arriba, mas por tu espada vivirás y le servirás a tu hermano, pero cuando te pongas terco, romperás su yugo de sobre su cuello. Entonces voy a ir ahora al versículo 1 del capítulo 28. ¿A qué voy con esto? Que Isaac no bendice a su hijo Jacob una vez, sino lo bendice dos veces. Mira lo que dice acá. Así que Isaac mandó buscar a Jacob y lo bendijo y lo instruyó diciendo, no tomes mujer de entre las parentelas de entre las mujeres kenaitas, sal y vete a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma una mujer de allí, de entre las hijas de Labán, tu tío. Entonces lo que hace Isaac es entregar el legado sobre su hijo, lo bendice, ¿no? Y lo instruye sobre quién será su esposa. Del mismo modo que lo hicieron con él, de que Abraham cuidó de que él no se mezclara con un pueblo pagano, sino que guardara ese linaje, guardara el amor a Adonai, guardara los principios a Adonai. Él hace lo mismo con su hijo cuando lo bendice con su hijo Jacob. Y en estas historias o en estos dos patriarcas vemos cómo trasciende, y eso era algo que también queríamos compartir, cómo trascienden las decisiones de los padres sobre los hijos. Vemos que lo que Abraham hizo en obediencia fue lo que tomó Isaac y vivió en obediencia y lo transmitió también a sus hijos. Pero también vemos en el momento en que Abraham miente acerca de quién es Sara, de que también dijo en un momento que fue su hermana, y trasciende esa mentira y Isaac vuelve y comete el error de mentir, y ambos lo hicieron por temor. Entonces aquí esto es particular, pero vemos en estas generaciones cómo Adonai nos muestra a través de estos ejemplos claros y vivos de la Escritura que todo lo que nosotros hacemos como padres trasciende a nuestras generaciones, para bien, para bendición, o para mal, para maldición. Amén. Luego Génesis capítulo 35 versículo 28 encontramos cuántos fueron los años de Isaac. Dice así: Isaac tenía 180 años cuando exhaló su último aliento y murió. De todos los patriarcas, él fue el que más vivió, 180 años que Adonai le da. Longevidad de años, decía la Escritura. Amén. Para concluir, porque nos hemos pasado un poquito el tiempo, vemos acá la importancia de la mujer en el ministerio. Definitivamente Ribka es un ejemplo genial sobre la labor tan importante de la mujer en el ministerio en cuanto a revelación, relación, incluso en algún momento tomar decisiones. Así es. Punto número 2 con lo que yo me quedo con este invitado es que Isaac confiaba plenamente en Adonai, y así como él en algún momento pudo haber sido sacrificado y su padre le enseñó que donde las cenizas se levantaría una generación, Isaac confiaba que todo lo que él hiciera, todo lo que él actuara de acuerdo también a su nivel de obediencia, porque lo vimos acá, Adonai se iba a encargar de que eso diera un buen fruto. Por eso no temió cuando su hijo lo engañó, entre comillas, y se llevó la bendición del otro, no. Por eso él confió. Entonces yo creo que este patriarca o esta historia de Ribka y de Isaac me gusta porque se complementa, y creo que así debe ser el ministerio hoy en día. El ministerio de hoy en día debe ser un ministerio en el cual tanto el hombre como la mujer se complementan en todos los aspectos. Amén. Y damos gracias al Eterno por este tiempo para compartir en nuestras cabañas, en nuestro Sukkot. Bendecimos todo lo que estamos haciendo en cada una de las naciones de la tierra a través de este tiempo de Modein. Bueno, shalom para todos, y bueno, continuemos con la celebración del día de hoy. Bendiciones. Gracias.